Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver una falla para un BMW 335i modelo 2007. El problema que se reporta es que no acciona el motoventilador, ni cuando llega a temperatura normal de operación, ni tampoco al activar el aire acondicionado. Cabe mencionar que ya le habían hecho una revisión, pero no se detectó realmente la causa del problema. Aquí lo importante a saber es que en este caso se va a manejar un módulo de control del motoventilador que es parte integral precisamente del conjunto del motoventilador en sí. Va a tener un conector de 4 terminales. Lo que vamos a hacer primero va a ser conocer la información, es decir, cómo trabaja el circuito, para que sobre de esto entonces podamos trabajar, es decir, saber que vamos a revisar qué es lo que debemos encontrar y entonces determinar cuál es la causa de nuestro problema. Para la activación del ventilador se va a utilizar un módulo de control del ventilador que viene siendo parte del mismo conjunto. Este va a tener un conector de 4 pines, de los cuales solamente se van a utilizar 3, y en ellos vamos a encontrar una alimentación de tierra física a través de un cable café, una corriente de 12 volts directos de batería por un cable rojo con azul. Esta alimentación positiva va a venir protegida por un fusible de 50 amperes y el fusible va a venir identificado con el número 69 y vendrá localizado en el portafusibles que se encuentra detrás de la guantera. La computadora entonces será la que se encargue de mandar por la terminal 8 del conector 1 una señal digital hacia el módulo del ventilador para que éste pueda entrar en funcionamiento. Recuerden que aquí, al ser un módulo electrónico, se va a poder manejar diferentes velocidades de trabajo de acuerdo a las condiciones de operación del motor, como pueden ser, por ejemplo, temperatura normal de operación del motor, carga del motor o inclusive también la activación del aire acondicionado. Bien, al comenzar a hacer las pruebas, notamos que en uno de los cables del conector del módulo del ventilador traía añadida una línea a positivo de batería. Nos comentan que ellos asumieron que por el calibre del cable y el color, que en este caso era un rojo con azul, no tenía corriente, le colocaron precisamente una conexión a positivo directo de batería, es decir, el módulo en ese momento ya estaría alimentado, pero que aún así no trabajaba el ventilador. Entonces, el paso siguiente sería verificar el control por parte de la computadora hacia el módulo de control del motoventilador. Para esto sería necesario utilizar un osciloscopio, ya que esta señal será digital y con un nivel de voltaje específico para que se pueda controlar el porcentaje en el ciclo de trabajo y el ventilador entonces puede estar funcionando. Vamos a verificar precisamente esta señal, cómo era, para determinar si era correcta o no. Ya vas abajo. Vamos a explicar un poquito más a detalle cómo trabajan en conjunto la computadora y el módulo de control del ventilador. En este caso, sobre esa línea de control debe de haber un nivel de voltaje y a su vez un porcentaje en el ciclo de trabajo para la activación, ya que de esto depende la velocidad de giro de ese motoventilador. Aquí en la imagen que nosotros estábamos viendo, observábamos que sí hay un nivel de voltaje, sí hay una activación y un porcentaje que estaba oscilando entre los 20 y 50%. El detalle está en que ese nivel de voltaje no es el correcto, ya que debería de estar entre los 11 y los 12 volts. En el conector del módulo del ventilador que mencionamos hace un momento, tenemos 3 cables utilizados, de los cuales vamos a tener una alimentación de tierra física, una alimentación de corriente directa de batería y la línea de control por parte de la computadora. Bien, el punto está aquí en esta tercera línea, ya que en el momento en que nosotros lo desconectamos, al poner mínimo el switch en on, deberíamos de tener una señal de voltaje. En este caso es de 5 volts aproximadamente. Pueden ser 4.7, casi los 5 volts. Hasta aquí a lo mejor te ya van a preguntar, bueno, ¿no se supone que eran 12 volts? Así es. Ese voltaje que nos hace falta
nos lo suministra también el módulo de control del ventilador siempre y cuando esté alimentado, para que una vez que se cierre el circuito, es decir, el ventilador, el módulo del ventilador esté conectado, entonces ahora sí vamos a ver nosotros esos 12 volts. Y una vez que la computadora determine el momento de activación del ventilador, veremos ese porcentaje del ciclo de trabajo en la activación, es decir, una señal de voltaje que va de 12 a 0 volts con un porcentaje requerido. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que no se alcanza ese nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que uno de los dos no me está dando ese voltaje necesario. En este caso, hacemos la prueba y nos damos cuenta que el que no está mandando este voltaje es el módulo de control del ventilador. ¿Y cuál es la causa en sí? Bueno, resulta que el cable que le pusieron para alimentar al módulo era de un calibre mucho más delgado o mucho más reducido que el diámetro sobre del cual debe de trabajar. ¿Qué significa esto? Que una vez que el módulo está conectado y requiere de la demanda para hacer el trabajo, el amperaje no es el suficiente y es como si no lo tuviera o fuera deficiente para que el módulo de control del motoventilador funcione. Entonces, por eso es que no tenemos ese otro voltaje para la línea de control. Entonces, el paso siguiente obviamente pues sería ver por qué no tenemos esa línea con los 12 volts directos de batería. Y la causa en sí fue que el fusible número 69 estaba volado. Simplemente una vez que se restablece el fusible, ahora sí, al estar conectado el módulo del ventilador, vamos a observar que el nivel de voltaje ya aumenta y es entonces que el módulo de control del ventilador ya debería de poder accionar al ventilador en sí. Échalo a andar. Entonces del otro lado le pones el fusible, en la línea de abajo de los fusibles grandes, allí va tú, y después así un espacio y luego va el bote. Ya por último podemos observar que una vez restablecida la alimentación al módulo de control del motoventilador, la señal ahora sí ya tiene el nivel de voltaje correcto y el porcentaje del ciclo de trabajo será de acuerdo a la necesidad por parte de la computadora de hacerlo trabajar. Podemos también notar lo importante que es tener la información necesaria para poder hacer nuestros diagnósticos. Inclusive también contar con la herramienta adecuada para que se nos haga más fácil llegar al final de un diagnóstico correcto. Espero que esta información les sea de utilidad y nos estamos viendo en los próximos videos.